Bueno, siendo las 10 de la mañana y tratando de cumplir con cierta puntualidad, vamos a dar inicio a esta capacitación que hemos dado por llamar Situación Actual de Malezas y Desarrollo de Coayudantes. Arranco por presentarme, mi nombre es Juan Martín, soy el gerente de marketing de Spidagro. Agradezco en nombre mío y de toda la empresa la participación de Lucas y de cada una de las personas que se pudieron conectar a esta capacitación. Y esta capacitación está enmarcada justamente dentro del concepto, dentro de la plataforma que nosotros hemos denominado Wikiagro. Y Wikiagro justamente es una plataforma de conocimiento, de amplificación de conocimiento. Tengamos en cuenta que la sociedad cada vez más demanda del campo, no solo la producción de alimentos, sino un campo cada vez más sustentable. Y nosotros, aparte de generar protocolos, de compartir experiencias, transformamos la información, no solo nuestra, sino también de referentes, en conocimientos y viralizamos y ponemos al alcance del productor común, del productor agropecuario, toda esa información, todo ese conocimiento que tenemos en materia de coayudantes, de innovación tecnológica, de sistemas de aplicación, etc. Y todo eso lo hacemos a través de esta plataforma de amplificación de conocimiento que hemos dado por llamar Wikiagro. Wikiagro se encuentra disponible dentro de nuestra página web, spidagro.com.ar, y no solamente ahí, sino que también en todas las redes sociales en las cuales interactuamos, no solamente con referentes, sino también con los productores. Así que bueno, sin nada más que agregar, le doy a dar paso a Lucas. Lucas, te agradezco enormemente que hayas destinado ese tiempo para capacitarnos y para darnos esta charla. Lo dejo en tus manos. Todas las preguntas que tengan que hacer, hay un menú abajo de preguntas y respuestas, las pueden ir escribiendo ahí, y al final actuaré un poco como moderador de las preguntas y las iremos respondiendo con Lucas. Bueno, buen día a todos. Gracias, Juan Martín, por la presentación. Gracias a Spidagro por ser parte de esta plataforma Wikiagro, que es algo nuevo y novedoso para todo el sector. Anoche hablaba con Beto Peralta y decía qué raro este tema de dar capacitaciones por Zoom o por Meet, algún tipo de estas plataformas, porque no podemos compartir un mate, no podemos compartir un chiste, y se pierde algo lindo que es el juntarse con amigos y verse de vez en cuando en diferentes lugares. La charla voy a tratar de hablar poco y decir mucho, porque el tiempo es tirano, es muy complicado que ustedes de sus casas se queden 30, 40 minutos sentados al frente de la computadora, así que he tratado de dejar conceptos lo más claro posible y lo más enriquecedores para ustedes, cuestión de que va a quedar la charla después colgada en YouTube y ustedes van a poder interactuar mediante la plataforma con sus consultas vía Spidagro o vía la consultora nuestra X de Córdoba o vía Universidad Católica de Córdoba. En la primera parte, ustedes van a ver que yo no trabajo solo, sino que formo parte de un equipo. Ya hace más de 18 años que trabajamos en conjunto con Luis Lanfranconi, Julián Oliva, Román Mineto, Daniela Estovia y últimamente se sumó Fabricio Nardi. Y cada vez tratamos de sumar más gente al equipo y de generar más conocimientos desde el centro del país hacia los diferentes productores o técnicos que nos requieran. Como para entrar en onda, siempre yo trato de las primeras diapositivas, tanto para relajar un poco los nervios, mostrar lotes que no toquen el monitor a ustedes de la computadora, que no es que se rompió, sino que son imágenes en blanco y negro. Imágenes en blanco y negro denota que son imágenes del pasado, es decir, lotes de soja tan limpios como este, o como ese, una soja de segunda atrás de un trigo, impecable, o maíces impecables. En esas situaciones ya son cosas del pasado, es decir, el sistema RR nos trajo y nos hizo perder el foco de lo que era un lote de producción, es decir,
Antes del sistema RR, los productores y técnicos estaban acostumbrados a que los lotes tuvieran escape de maleza o que tuvieran que hacer un repaso. Después, con la tecnología RR, se vivió una realidad totalmente utópica que fue espectacular y que duró lo que tenía que durar, demasiado duró, pero la naturaleza mostró sus fuerzas y su prevalencia en el sistema. Y empezamos a ver este tipo de situaciones, y este tipo de situaciones nos tenemos que acostumbrar a verlas y estar más interiorizados a ver y a permitirnos lotes con escape de yuyo colorado. Es decir, este tipo de situaciones no es lo ideal, no es lo ideal para nadie. Ahí se ven gramíneas y yuyo colorado dentro de una soja, lo problemático que esto se trilla todo y se disemina por todos lados. Esta última imagen tiene 3 o 4 días, me frené en la camioneta, esto en la zona central de Córdoba, un lote con gramíneas, gonfrena purchela y amaranthus. Todo esto se trilla y se diseminan. Lotes de maíces con esta situación de yuyo colorado, es decir, que con un alto nivel de infectación que van a aumentar a nuestro banco de semillas. ¿Cuál es la situación actual? Marcelo de la Vega, el viernes pasado, en su presentación dentro de la plataforma Wikiagro, mostró esta diapositiva y todos los colegas especialistas en maleza siempre tratamos de mostrarla para que veamos cómo es la situación que se está viviendo año a año en la Argentina en el tema de resistencia. Es decir, hemos escuchado esta última semana que tenemos que tratar de achatar la curva, y es lo que tendríamos que tratar de hacer en el tema maleza. Año a año estamos sumando nuevos biotipos a esta curva y se dispara en forma exponencial año a año, generando gramíneas y latifoliadas con resistencia a algunos mecanismos de acción o a 2 mecanismos de acción, generando resistencias múltiples a herbicidas. Eso es los últimos reportes. Este reporte de Diego Starros, el Leucinic Índica, con resistencia a glifosato y con resistencia a graminicidas. ¿Cuál es la situación según la REM de los últimos años? Provincia por provincia. Vemos que Córdoba, que es el verde claro, está en el peor de los mundos, es una de las provincias con mayor cantidad de superficie afectada, tanto en número de individuos o de biotipos resistentes como en hectáreas afectadas. Siguiéndole, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y algo de Salta. Yo hace 2 o 3 años en mis presentaciones siempre decía que había alrededor de 18 o 20 millones de hectáreas afectadas con yuyo colorado. Me decía que estaba loco. Sí, un poco loco puedo estar, pero la situación es que con los kilómetros de camionetas recorridos, uno ve que no hay un lote de soja o de maíz que no tenga una planta o un escape de yuyo colorado. Y esto es uno de los principales conceptos que quiero dejar en claro. El banco de semilla es lo que me va a definir la estrategia. Esto es clave para el manejo de nuestros lotes. ¿Y por qué es clave? Hay que tener en cuenta, principalmente, que generar información de un diagnóstico adecuado. ¿Cómo generamos ese diagnóstico adecuado? Fácil y sencillo. Estaciones de monitoreo de maleza, donde se coloca una grilla en un lugar donde sabemos que está presente la maleza que es problema en la zona o en el lote, un pluviómetro y, si se puede y se consigue, un termómetro data logger. Si es un lote alquilado que no sabemos la problemática de maleza, lo que se hace, se anticipa una primavera poniendo ese tipo de cubiertas para que en la primavera anticipada nosotros veamos cuál es la cantidad de semillas o el banco de maleza que tenemos
presenta ese lote. Con todas estas herramientas se generan a lo largo de la campaña lo que llamamos dinámicas poblacionales o patrones de germinación. Eso sería para cada una de las malezas presentes en el lote. Lo que vemos acá abajo es un patrón de germinación de Chloris virgata para el centro norte de Córdoba. Esto lo realizamos con Grupo Río Seco, donde vemos que Chloris tiene un nacimiento muy importante, de más del 80% del banco de semillas nace en un lapso de 15 días, dependiendo de precipitaciones y temperatura, pero la primera quincena de noviembre. Esto no se va a dar igual en todos los lugares de la Argentina, sino que va a variar dependiendo de la latitud y longitud donde se ubique el lote del productor. Sinceramente, teniendo este tipo de información, yo creería que se vuelve muy fácil manejar un lote de un productor, porque tenemos la información más importante para manejar malezas. Otra cuestión que siempre lo trato de remarcar, y con una diapositiva que es esta, podría hablar una hora seguida, que es la sinceridad en el diagnóstico. Y cuán sincero soy yo en el diagnóstico, tanto el productor como el técnico que está a cargo del lote, cuán sincero es a la hora de llevar a cabo un diagnóstico del lote. ¿Por qué? Cuanto más sincero soy yo, más alta va a ser la eficiencia que yo tengo en manejar mi lote en el tema malezas. Pero ¿cuál es el problema? En los primeros años, esa eficiencia va a tener un costo mayor. Sí o sí va a tener un costo mayor, porque yo voy a estar siendo sincero en que tengo una problemática muy compleja en el lote. Si yo no soy sincero en el diagnóstico y voy a minimizar, porque uno siempre va al productor o al técnico y le pregunta, che, ¿cómo venís del lote de malezas? O de yuyo colorado, de amaranthus. No, tengo alguna que otra planta. ¿Pero vos estás seguro? Sí, yo tengo alguna que otra planta en las cabeceras únicamente. ¿Pero vos estás seguro? Sí. ¿Ese es tu diagnóstico? Sí. Bueno, vamos a intervenir, vamos a hacer 2 vueltas de mosquito o de fumigador sobre las cabeceras, porque era donde vos decías que tenías el problema. Hace las 2 vueltas con una aplicación de preemergentes sobre esa cabecera, que él era sincero que reconocía que tenía el problema. Pasado la mitad de la campaña, uno vuelve a ese lote y lo único limpio que se ve es la cabecera, porque el diagnóstico fue errado. Sí, la cabecera era donde mayor problema tenía, pero el centro del lote también tenía plantas dispersas y también tenía el problema. Es decir, él quiso minimizar los costos e hizo un diagnóstico no sincero y un diagnóstico errado para ahorrar dinero y verdaderamente tratar de ser lo más eficiente económicamente en su producción. En un principio, si los diagnósticos son concretos y acertados, podemos elevar los costos, pero a largo plazo, si yo tengo ese lote en producción y alquilado por varios años, los costos van a ir disminuyendo y voy a ser más eficiente con menos costo. Siguiendo con esto de cuán sincero soy en el diagnóstico, tengo que decir si mi lote tiene una población baja, media, alta en el banco de semillas. ¿Y de qué me va a valer esto? De saber qué duración y qué eficacia voy a tener en mis herbicidas seleccionados. Es decir, si yo digo que mi población es baja de malezas, voy a seleccionar un herbicida o una mezcla de herbicidas
para esa población baja. Si yo tengo una población media, voy a tener que cambiar mi estrategia para ser más eficiente, y si llego a poblaciones altas, voy a tener que cambiar mi estrategia y ya va a ser un programa muchísimo más agresivo dependiendo de la densidad en el banco de maleza que yo tenga. Si yo me encuentro en un banco de malezas alto, voy a tener que plantear ya un cultivo de servicio, un cultivo de cobertura, e irme a un sistema de overlap o solapamiento para poder controlar esta alta población o esta alta infestación de malezas en mi lote. Y sinceramente, esto, Marcelo, si está escuchando, se va a acordar. Acá las fuentes de la Vega Remondino, esto fue en un viaje que hicimos desde Córdoba a dar una charla a San Francisco, y mientras íbamos manejando y tomando mates, llegamos a la conclusión de esto, que tenemos muchos técnicos de empresas o colegas que asesoran mucho campo que castigan o premian un herbicida o una mezcla de herbicidas diciendo el producto funcionó o no funcionó. Pero verdaderamente hay que ser sincero de dónde partimos. Y el ser sincero de dónde partimos vuelve a la diapositiva del diagnóstico. Si yo tengo un banco de semillas muy grande, este banco de semillas va a tener un consumo muy grande de ese herbicida. A mayor consumo de ese herbicida voy a tener menor duración de ese preemergente. Es la forma más simple que encontramos con Marcelo de buscarle la explicación a la duración de un preemergente, sacando de lado las características físicas, químicas que puede tener ese preemergente y la dosis que puede tener ese preemergente. Si el preemergente está puesto a la dosis correspondiente que se necesite en ese suelo, para esa problemática, para esa cantidad de malezas, la cantidad que yo tenga de banco de semillas me va a limitar la duración, es decir, el preemergente, la semilla emite la radícula, como vemos, toma herbicida de la solución del suelo y lo metaboliza dentro de la semilla y desencadena el proceso de muerte. Ese herbicida que sacó del sistema se pierde y se va a mayor cantidad de semillas, mayor consumo, menor duración de los preemergentes o de la mezcla de preemergentes que yo he aplicado en mi lote. ¿Cuánto me cuesta esto? Y cuantificando, esto es un ensayo que se hizo la campaña pasada para una empresa donde medíamos rendimiento y cuánta penalidad en soja teníamos con una población media, verdaderamente de 300 plantas por metro cuadrado. Muchos me dirán, no, es una locura, pero sinceramente si se ponen a contar, nosotros en la localidad de Santana, donde tenemos enclavada nuestra estación experimental, hace 4 o 5 años atrás teníamos 1.200 plantas de yuyo colorado por metro cuadrado. La duración de cualquier preemergente por el consumo de ese banco de semillas no duraban 35 días cualquier PPO específico para yuyo colorado. Por eso cuando hablamos de una población media, hablamos de 300 plantas, donde veíamos que en este ensayo todos los tratamientos lograban una mayor rinde que el tratamiento testigo sin aplicación de herbicidas. La penalidad eran 1.200 kilos por hectárea de soja por aplicar y por tener 300 plantas de yuyo colorado por metro cuadrado. La situación que veíamos en el lote, este era el tratamiento testigo sobre la derecha, y uno de los mejores tratamientos, si bien veíamos algunos escapes de yuyo colorado y de alguna gramínea, pero en general se veía óptimo y limpio.
Otro concepto que quería dejar en claro es el sistema de solapamiento o overlap, que vamos a empezar a hablar y que se está hablando cada vez con más firmeza en todas las charlas o de la mayoría de los grupos que nos dedicamos al tema de herbicidas y maleza. Estamos tratando de pregonar y dejar en claro a los técnicos y a los productores, donde tenemos un flash, la línea amarilla es un flash de emergencia de malezas o una dinámica poblacional de una maleza, cuando tengo la ocurrencia de una precipitación y las condiciones de temperatura, ese flash de maleza se dispara, donde en ese momento yo tendría que para esa maleza presente en mi lote aplicar un preemergente A, donde frente a una precipitación, ese preemergente A va a tener un máximo de ingredientes activos y por ese consumo de las malezas presentes en el lote y la degradación por la luz y la temperatura y los microorganismos, esa cantidad de ingredientes activos va a empezar a decrecer hasta llegar al concepto que tenemos muy interiorizados en insectos, que es DL50, que es la dosis que yo controlaría el 50% de la población. Como mi población es muy grande y el banco de semillas es muy grande en ese lote, necesito aplicar un preemergente B que controle la misma especie de malezas y ayudar a mi preemergente A a aumentar la cantidad de principios activos, idealmente que sea de otro mecanismo de acción para evitar la presión de selección sobre un biotipo y generar un biotipo resistente a un herbicida, y voy a elevar esta dosis de herbicida o de ingrediente activo donde más condiciones de nacimiento de maleza tengo, que cerca de la siembra de mi cultivo. Se acerca la fecha de siembra, yo siembro limpio, y si requiriera y necesitara una tercera aplicación, podría aplicar un postemergente sin residualidad o aplicar un postemergente más un preemergente. Podríamos hablar, si fuera un sistema de soja, de un fomesafen o un lactofen más un S-metalaclor, donde tendríamos un producto que actúa de contacto, como lactofen, y un producto que me dejaría una residualidad hasta cerrar el surco, como el S-metalaclor. También podría aplicar fomesafen, que tiene efecto de contacto con una pequeña residualidad de 10 días y una aplicación de un preemergente como S-metalaclor. Eso sería, a grandes rasgos, un sistema de solapamiento de herbicidas o de overlap para un lote complicado de, puede ser, gramíneas o yuyo colorado. De ahí va a variar la elección de cada uno de los herbicidas según la maleza y según el cultivo. Como vimos, habíamos hablado de desarrollo de coadyuvantes o adyuvantes en la segunda parte de la charla. ¿Cuántas empresas de adyuvantes existen en la Argentina? Yo el último sondeo que tengo hecho hace 2 años, que me tocó hacer el sondeo para el encuentro de monitoreo de Beto Peralta y Daniel Garzábal, de la gente de Halcón, tuve que dar una charla, hice un sondeo y había aproximadamente 184 empresas de adyuvantes en la Argentina. Y gracias a diferentes empresas hicimos un sondeo de dónde se ubicaban estas empresas de adyuvantes, estas 184 empresas. El 80% de las empresas se ubican en la zona de pampa húmeda o en la zona semiárida, es decir, la zona núcleo, la zona más desarrollada de agricultura de la Argentina.
Después tenemos un 8% en el NOA, un 6% en el NEA, y estas zonas son sumamente importantes y sumamente juegan un papel fundamental los ayudantes. Es decir, en la zona de Pampa Húmeda se ubica el 80% de estas empresas porque las condiciones no son tan demandantes de un ayudante, y te diría que la mayoría de las empresas se ubican acá porque están se diría en las condiciones más fáciles de juego. Verdaderamente cuando nos vamos a NOA y a NEA, ni hablar de Cuyo o de Patagonia, las condiciones son bastante desfavorables y la calidad del ayudante juega un papel preponderante. Es decir, de estas 184 empresas, hay 10 que formulan, el resto compran a estas 10 formuladoras, y de las 10 que formulan, 5 o 6 hacen un desarrollo verdaderamente de ayudantes. ¿Qué sería un ayudante o coadyuvante? Es decir, es un adjetivo que califica aquello que acompaña o asiste o colabora o ayuda en una aplicación. Dentro de los ayudantes hay activadores, utilitarios y otros. Los que más uso tienen son los activadores, donde ustedes van a ver que están los tensioactivos, que son los que disminuyen la tensión superficial de la gota, penetrantes como aceites, verdaderamente minerales o metilados, y adherentes que hacen que los productos se adhieran o peguen a la cutícula de los insectos o a la cutícula de las malezas. Utilitario, donde encuentran los correctores, antiderivas y secuestrantes o buffer para mejorar aguas. Y otro mercado que se está abriendo, primero se manejó mucho el tema de antiespumante y ahora estamos mucho en la investigación de limpiadores de tanque para pulverizadores, porque cada vez es más grande la problemática de residuos de herbicidas en tanque. ¿Cómo se trabaja en el mundo? En el tema del desarrollo de ayudantes, y es lo que queremos hacer desde el equipo, desde la universidad y de AX, es tratar de exigirles a las empresas de ayudantes que inviertan en el desarrollo de estos ayudantes. Esta información que vamos a mostrar ahora corresponde al Congreso Mundial de Ayudantes en el 2016, donde se veían trabajos como este, donde un ayudante se desarrolla primero midiendo la posible fitotoxicidad que tienen estos ayudantes utilizados en un cultivo. En este ensayo era un cultivo de poroto, donde veíamos que un órgano siliconado, dependiendo la cantidad que utilizábamos en el caldo, producía o no producía fitotoxicidades sobre la soja. Lo mismo cuando utilizábamos un alcohol graso toxilado, causábamos fitotoxicidad o no, y cuando usábamos una silicona un poco más amigable, dependiendo las condiciones y la cantidad de silicona que utilizábamos sobre el cultivo de poroto. Así se desarrolla un ayudante. Un ayudante tiene que tener un desarrollo igual que un herbicida o que un insecticida o que un fungicida. Medían diferentes investigadores que presentaban trabajos cuál era el ángulo que tenía la gota, dependiendo qué ayudante usaba, cómo se modificaba la tensión superficial del ayudante sobre la cutícula, se mide el ángulo de contacto dependiendo qué ayudante tenga el caldo que estoy utilizando. Otras mediciones, dependiendo la calidad de agua o la dureza de agua que tenga el productor o el técnico en su caldo, va a ser cómo ese ayudante reacciona y se ven la turbidez, dependiendo si yo tengo 34 partes por millón
o 2.000 partes por millón de sales en mi agua a utilizar en el caldo. Otra medición muy importante en el desarrollo de un adyuvante es ver el ángulo de inclinación y el tipo de superficie. No es lo mismo un adyuvante que se utiliza en gramíneas que un adyuvante que se utiliza en latifoliadas. No es lo mismo un adyuvante que se utiliza en Chaco o en Salta o en Tucumán que un adyuvante que se utiliza en Pergamino o en Roca o en Marco Juárez. La gramínea tiene una cutícula enriquecida en ceras, tiene una arquitectura de hojas y una inclinación de hojas que dificulta el ingreso de los herbicidas dentro de esa cutícula. Por eso los adyuvantes tienen que ser muy importantes. Con la empresa Espidagro, este año hicimos el desarrollo en 3 cultivos diferentes o en 3 malezas diferentes. Primero evaluamos el control de 2 graminicidas sobre Urocloa panicoides en el centro de la provincia de Córdoba, es decir, Urocloa panicoides o pasto colchón, como se sabe llamar, es una maleza que está cobrando mucha relevancia en los últimos años. Vemos que cada vez invade más los lotes. En nuestros patrones de germinación es la primer gramínea anual que nace. Con las primeras lluvias, fines de septiembre, primeros días de octubre, ya se encuentra en los lotes y tiene un nacimiento escalonado durante toda la primavera y principio del verano. Este ensayo se realizó en la localidad de Santana, donde probábamos 9 tratamientos distintos, todos tenían glifosato al 54%, 1,5 litros, y utilizábamos los 2 graminicidas más importantes en el mercado, cletodina al 24%, a una dosis de 700 centímetros cúbicos por hectárea, y Galan o Aloxifop 120 centímetros cúbicos, también para el control de Urocloa panicoides. Utilizábamos un tratamiento que sería un testigo sin adyuvantes, un tratamiento con 75 centímetros cúbicos de Sion Active Gel, 0,50 de Sion Active Gel y un aceite metilado de soja como testigo comercial o de un control que sabemos que funciona para la mayoría de los graminicidas. Y lo mismo repetíamos para Aloxifop. El tamaño de la maleza al momento de la aplicación eran 3 macollos. Podemos ver las condiciones ambientales presentes al momento de la aplicación. Esto fue a mediados, fines de octubre. Veíamos el cuadro de resultado. No sé si tapa la pantalla acá, pero tenemos mediciones a los 7, 14, 28 y 35 días. El tratamiento sin adyuvante, yo se los voy a ir nombrando. Esto era cletodin solo, cletodin con Sion Active Gel 75, 50 y MCO Max como testigo comercial. Lo mismo, pero para Aloxifop o Galan a 120, que podemos ver a grandes rasgos en esta maleza y en muchas de las malezas está funcionando una familia o un herbicida en particular. Es decir, con Luis Lanfranconi y Julián Oliva decimos que el zapatito de la Cenicienta hay que encontrarlo. Para Urocloa, los DIM principalmente, cletodin, y estamos haciendo algunos trabajos con brutroxidin y se ven también muy buenos controles, mucho mejores que los FOB. Y al contrario, si vamos a malezas cloridias, se ven mejores controles con los FOB que con los DIM. Es decir, no castigar a los FOB, sino que utilizarlos en ciertas circunstancias. Lo que podíamos ver
a grandes rasgos que los aceites metilados en este ensayo se comportaron mejor que Aptic Gel a 75 o a 50, con una prevalencia que, por la naturaleza de esta gramínea, que es una gramínea con mucho pelo y con una cutícula, el tener aceite en su composición hace que el graminicida penetre mejor. Con la empresa Spiragro estamos tratando de buscar una formulación enriquecida en aceite metilado para lograr igualar esto y seguir teniendo la bondad que tiene Active Gel, que ya conocemos todos. Para graficarlo más, en fotos, cletodina a los 7 días, así se veía Aptic Gel 50 contra el metilado. A los 14 días podíamos ver, esa era la situación, y a los 28 días, esa era la situación. Teníamos entre un 5 y un 10% de diferencia entre usar un aceite metilado versus la utilización de Aptic Gel a 50 centímetros cúbicos. Eso era para cletodin. Cuando nos íbamos al Oxyfob, veíamos lo mismo, siempre el aceite metilado, unos 7-10 puntos de diferencia si lo comparamos con Aptic Gel a 50 centímetros cúbicos por hectárea. Otro desarrollo que hicimos con la empresa Spiragro fue en el barbecho corto, un control para amarantus híbridos o yuyo colorado en la zona de Comechingones, departamento Río Primero, en Córdoba, donde probamos PPO de contacto, como puede ser saflufenacil HIT o carfentazone Shark, con mezclas de 2,4-D y glifosato al 54%. Lo que hacíamos era tener un tratamiento testigo sin un adyuvante, lo mismo que hacíamos en el protocolo de gramíneas, lo volvíamos a repetir tanto para saflufenacil HIT como para carfentazone. El tamaño al momento de la aplicación de ese amarantus híbrido entre 8 y 15 centímetros, las condiciones ambientales bastante complicadas, 29 grados de temperatura al momento de la aplicación, una humedad relativa baja y un viento de 7 kilómetros por hora. Veíamos también una prevalencia en el control de saflufenacil, unos controles más violentos y más efectivos en un principio, si lo contrastamos contra carfentazone. La dosis utilizada de carfentazone, vale la pena aclararlo, que es una dosis baja. Acá si sumamos un poco de dosis, tanto en 80 como en 100 centímetros cúbicos de carfentazone, se equipara, porque lo tenemos sumamente medido, a lo que sería saflufenacil 35 gramos. Podemos ver que Aptic Gel a 50 centímetros cúbicos no encontró diferencias significativas para saflufenacil y tampoco encontró diferencias significativas contra un aceite metilado. En este ensayo, para esta situación, se comportaron exactamente igual. Veíamos en gramíneas una prevalencia porque un aceite se comporta muchísimo mejor frente a la performance de un graminicida cuando mezclamos PPO y productos de contacto, como puede ser saflufenacil o HIT, mezclas con 2,4-D y glifosato. No existen diferencias significativas entre usar un producto como Aptic Gel o como un aceite metilado de soja en esta situación. Para graficarlo, que les quede un poco más presente, vemos las fotos. Esta es la situación de saflufenacil con Aptic Gel a los 7 días versus un aceite metilado. Lo que podíamos ver que el aceite metilado era un quemado más violento. A los 14 días veíamos que la situación era exactamente
igual para los dos, y a los 14 días veíamos exactamente la misma situación, sin diferencias significativas, y con algunas plantas de Amaranthus con brotación por el tamaño de 15 centímetros, es decir, puede haber brotación de Amaranthus para esta situación. Vemos la misma situación para Carfrentazones, a los 7 días un poco más violento el quemado inicial, cuando teníamos 14 días Active Gel y el aceite metilado de soja exactamente igual, sin diferencias significativas, y a los 28 días exactamente igual, sin diferencias significativas en un análisis estadístico de dicho ensayo. Este mismo ensayo o este mismo protocolo, pero en postemergencia, donde utilizamos, esto en Los Quebrachos, en la zona norte de Córdoba, utilizamos 1,5 litros de glifosato al 54 y los dos productos más utilizados, que son 2 PPO también de contacto, como Fomesafen y Lactofen, que se utilizan dentro del cultivo de soja en postemergencia para escapes, donde tenemos un testigo sin adyuvante, tenemos Active Gel a 75, a 50 y un alcohol graso toxilado a 50 centímetros cúbicos por hectárea. Lo mismo repetimos, el tamaño de la maleza era una maleza bastante pasada de tamaño, fue lo que se consiguió y se forzó para este ensayo, entre 10 y 18 centímetros, no sería lo óptimo para utilizar este tipo de producto. Esas eran las condiciones ambientales al momento del ensayo. Esta era la situación donde veíamos, al igual que los otros protocolos, un producto que se destaca sobre el otro. ¿Cuál es el producto a destacar? Lactofen se destacó en los controles iniciales, en un quemado más violento, ya cuando íbamos a los 21 días se igualaba a Fomesafen. ¿Y qué veíamos en esto? No encontrábamos diferencia en ninguno de los tratamientos, es decir, para desarrollar un producto, para desarrollar un adyuvante, un herbicida, hay que probar, hay que medir, hay que testear. No encontrábamos diferencia entre poner un adyuvante y no ponerlo. En esta situación, para esto, es decir, las condiciones fueron óptimas, no se vio diferencias entre utilizar o un alcohol graso toxilado o un órgano siliconado en ninguno de los tratamientos. Lo único que veíamos era la prevalencia en el quemado inicial de Lactofen sobre Fomesafen. Era lo único que se observó en este ensayo. Lo mismo en foto, Fomesafen, veíamos el alcohol graso toxilado a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días se veía un rebrote porque el amaranto estaba totalmente pasado de tamaño para este tipo de producto. Lo mismo veíamos para Lactofen, sí la fitotoxicidad observada sobre el cultivo más grande, pero el control inicial es más grande. Después la soja veíamos que se recupera y lográbamos iguales controles sin diferencias significativas entre Lactofen y Fomesafen en este ensayo. Como para ir terminando y dejar otros conceptos, que hemos tenido muchísimas consultas estos últimos 2 años, viejos conocidos y nuevos problemas, es decir, estamos utilizando productos que son excelentes para el control de gramíneas, lo hemos aprendido a utilizar para el control de gramíneas y amarantos, tanto palmeri como híbridos, y estamos teniendo cada vez más problemas de viejos conocidos, como puede ser el complejo de hipomea, como puede ser chamico, como puede ser malva, y la mayor problemática que vemos nosotros, y creciendo a pasos agigantados, es
Videns piloso o Videns subalterna. Cada vez la damos más presente en el lote, más complicada, y los productos a utilizar para el control de gramínea como de yuyo colorado no están haciendo o no están actuando como verdaderamente queremos nosotros que actúen. Tanto hipomea como chamico como malva son problemas grandes porque son malezas que tienen semillas de demasiado tamaño, que crecen de profundidades donde los herbicidas no se encuentran. Lo que hay que tener en cuenta es no ser fundamentalista, que porque yo gasté una X cantidad de dinero en un paquete de herbicidas, quiero que me controlen todas las malezas que pueda haber en el lote. Tengo muchos reclamos de productores y de técnicos que me dicen, che, el herbicida no me funcionó como tenía que funcionar. ¿Por qué? Le pregunto, y porque se me escapó chamico, porque se me escapó hipomea, se me escapó malva, y le digo, che, ¿y cómo está de gramínea y colorado? No, eso está perfecto. Sí, bueno, no seamos fundamentalistas, no existe un producto que te controle todas las malezas. Directamente le tenés que decir al productor y al técnico que invierta en una pasada de glifosato sobre ese lote cuando la maleza es pequeña y verdaderamente se controla fácilmente con glifosato. Gracias a Dios todavía no tenemos individuos resistentes de estos biotipos, de estas especies, porque cuando tengamos resistencia en esto se va a complicar bastante la situación. Como para ir cerrando la charla, todo esto, cultivo de cobertura, que estamos inundados de información de esto, y cada vez avanza a pasos agigantados, no ser fundamentalista de los cultivos de cobertura. Yo tomo el concepto que dice siempre Marcelo de la Vega, y lo comparto, que las malezas se van a adaptar también a los cultivos de cobertura, es decir, tienen millones de años sobre la tierra y van a buscar sus herramientas. No sé si las mismas malezas o aparecerán nuevas malezas que se adapten a estos cultivos de cobertura. Métodos culturales, la parte más linda que tenemos los ingenieros agrónomos de meter mano, es decir, fecha de siembra, distanciamiento entre hileras, híbridos o variedades foliosas, fertilizaciones, tenemos muchas cosas para controlar malezas. Es decir, patrones de germinación, lo que mostré de estaciones de monitoreo de maleza, nos permiten generar una información valiosísima de la situación de cada una de las malezas que tengo presentes, o en la zona o dentro de mi lote. El conocimiento de los herbicidas, es decir, conocer las características físico-químicas de los herbicidas, de los adyuvantes que voy a utilizar, volver a estudiar conceptos como KOC, KWE, lixiviación, pH, cómo se manifiesta ese herbicida frente a las diferentes texturas o a las diferentes precipitaciones o a la zona donde lo estoy aplicando. Utilización de nuevas tecnologías, Marcelo algo creo que habló de la aplicación de Weedit o Weedseeker, es decir, son tecnologías que se vienen, llegaron para quedarse, y para la perennización del sistema, es decir, del centro-norte de la Argentina para barbechos y para situaciones puntuales, funcionan muy, pero muy bien y optimizan la utilización de los herbicidas y ahorran muchísimo dinero a lo largo del tiempo. Biotecnología, eventos nuevos, tanto lo que puede ser Enlist, como puede ser Extend, o como puede ser STS, tanto en híbridos como en variedades, también nos aportan, nos dan un alto valor a la hora de intervenir y manejar maleza, es decir, siempre es bueno, si el lote es muy complicado en alguna maleza, tener un as bajo la manga, tanto en la utilización de un graminicida o emergente como el sistema Enlist, o como puede ser un 2,4-D, o como la utilización de sulfonilureas, principalmente Ligate en tecnología STS,
o el futuro de Extend o el LIS. Es decir, ¿van a ser la panacea, van a ser la bala de plata? No, van a ser herramientas para esto que nosotros llamamos en el equipo de trabajo y de la universidad un manejo integrado de maleza, es decir, tratar de unificar cada una de estas situaciones o de estos conceptos para hacerle un poco más complicada la vida a las malezas presentes en nuestro sistema agrícola y darle tiempo a la aparición de nuevas tecnologías o nuevos conceptos para el manejo de estas malezas. Y sinceramente, para ir cerrando la charla, yo creo que todos nosotros somos personas inteligentes, como decía Albert Einstein, y vamos a saber resolver la problemática de malezas. Muy pocos son personas sabias que van a saber invertir en esta problemática y prevenir el ingreso de biotipos o de maleza resistente / tolerante en nuestros sistemas agrícolas. Muchísimas gracias por la paciencia, por la atención y por las ganas. Vi que el número se mantuvo y se quedaron enganchados a la charla. Excelente, Lucas. Muy claros los conceptos, muy buena la charla, muy didáctica. Si querés avanzamos con las preguntas, yo te las voy leyendo y las vamos respondiendo. ¿Te parece? Sí, sí, con todo gusto. Acá Daniel pregunta si considerás que el manejo de malezas apoyado solo en tecnologías químicas, por más que se las utilice muy bien, ¿ya es una foto en blanco y negro? Sinceramente, Daniel, has dado en la tecla. La herramienta química es una de las herramientas que participan en un sistema de manejo de maleza. Es decir, es como querer con una llave inglesa reparar toda una misma máquina. Es decir, en algunas cosas sí van a ser útiles, pero en otras cosas necesitamos herramientas fundamentales para solucionar los problemas. Para perpetuar la vida de estos herbicidas, que sabemos y somos conscientes que cuestan millones de dólares generarlos y cada vez es más difícil generar un nuevo mecanismo, un nuevo modo de acción de herbicidas, le hagamos un poco más fácil la vida de estos herbicidas y que se perpetúen y que sigan en el tiempo, porque son herramientas y pilares fundamentales en el manejo de malezas. No es el único, pero sí es un pilar fundamental. Excelente. Oscar felicita por la charla y consulta sobre una estrategia de solapamientos de graminicidas. Solapamiento de graminicidas con destino a soja. Si las gramíneas habría que saber principalmente tener un buen diagnóstico, es decir, con todo gusto yo por mail después se la contesto, pero sería muy complicado dar con la cantidad de gramíneas resistentes / tolerantes que tenemos en la Argentina un diagnóstico, es decir, no me atrevería, puedo decir, si van a soja, un sistema, se podría decir, intervenir con una soja STS y un solapamiento podría ser pivot, pero después estaríamos solapando con una sulfonilurea, no sería lo correcto, pero tendríamos que tener nombre y apellido de esa gramínea y de cultivo y de la zona para poder dar un diagnóstico. Es decir, yo trato de, en cada una de mis presentaciones, charlar con los colegas y dejar en claro, no podemos dar un diagnóstico sin ver nuestro paciente. Un médico sería muy un mal médico si yo le digo que me duele la cabeza y él me dice, tómate una aspirina que se te va a pasar. Es decir, el médico primero te hace un chequeo de 10 cosas distintas para darte un diagnóstico. Yo no puedo dar desde el escritorio un diagnóstico para un manejo de maleza. Yo tengo que ir al lote, ver mi paciente que es el lote, conocer
cuándo se va a sembrar, con qué variedades o híbridos se va a sembrar, qué tecnología puedo o no tener, para hacer todo un manejo. Es decir, es muy complicado dar una recomendación desde el escritorio. Es muy complicado. Yo sé que por ahí los colegas que trabajan en agronomía dicen, che, pero el productor no me paga la consulta, yo lo entiendo, y por ahí no le dan las horas del día para recorrer todos los lotes que tienen que recorrer y para recorrer toda la consulta. Pero me parece muy arriesgado dar una recomendación sin ver el paciente. Los pacientes son los lotes. Tenemos que ser más profesionales a la hora de dar un diagnóstico. Es eso de ser sincero. Cualquier cosa, yo esa pregunta, ningún problema, la voy a responder por mail o por teléfono o por WhatsApp, pero necesito mucha información para poder dar un diagnóstico. Clarísimo, Lucas. Acá preguntan sobre si tenés alguna idea del grado de adopción y tu opinión acerca de las aplicaciones de manera selectiva, los sistemas de aplicaciones como el WeedSeeker o alguno por el estilo. La experiencia que tenemos en WeedSeeker y Weedit, la tenemos hecha con Grupo Río Seco, que es un grupo de productores del norte de Córdoba, donde uno de los productores tiene un Weedit, y lo mejor, o lo que yo te puedo decir con más ciencia cierta, que lo compró y el año y medio ya había comprado otro. Es decir, es algo que se viene, es algo no para que se masifique, pero para la zona centro-norte, sería centro-norte del país, no hay NEA, es una tecnología excelente, hay que saberla utilizar, hay que saberla regular, y excelente para sistemas donde tenemos malezas perennes, como puede ser Papoforum, puede ser sorgo de Alepo, puede ser Borreria, puede ser Gomphrena perennis. Es decir, es excelente para sistemas que se tienden a perennizar. Y no puedo estar, la zona centro-norte del país tiene unos barbechos completamente eternos, de 60 a 80 días hasta poder incorporar un cultivo. Es muy difícil manejar malezas en sistemas perennizados con barbechos tan largos. Para mí es una tecnología que llegó para quedarse, es excelente, hay que saberlo utilizar y saberlo implementar en cada uno de los lotes para cada una de las malezas. Bien, excelente. Acá preguntan si vos recomendarías Active Gel, Sion Active Gel, junto con PPO como HIT. Sí, ningún problema. Lo vimos en los ensayos, no tuvo ninguna diferencia. Vamos a seguir chequeándolo en conjunto con Speedagro, con condiciones un poco más desfavorables. Se ve que las condiciones fueron muy buenas para los productos que testeamos ese año, pero no había ningún problema. Es decir, a nivel de fitotoxicidad no se vio una fitotoxicidad por utilizarlo o no utilizarlo, tanto como un alcohol graso toxilado como Action Active Gel mostraron las fitotoxicidades lógicas y esperables que se pueden ver con un fomesafen o con un lactofen. No es que exacerbaron la fitotoxicidad como puede haber con algún tipo de productos que tengan siliconas o aceites metilados en su composición. Bien, excelente. Acá pregunta Cristian, ¿qué manejo de herbicidas harías en un lote que va maíz tardío que tiene presencia de yuyo colorado? Maíz tardío, yuyo colorado, volvemos a repetir, pero ese me anima un poco más porque tengo un poco más de herramientas. Si va a ser un maíz tardío, yo lo que podría hacer es un sistema de overlap. Me imagino, si tiene yuyo colorado, utilización de percutor, seguro que va a haber alguna gramínea. Percutor es una mezcla de 2-sulfonilureas de la empresa
Bayer en mezclas con diflufenicán. Eso voy a lograr un barbecho donde voy a estar controlando gramíneas, rama negra y yuyo colorado en los primeros estadios, y después me iría a productos como biciclopirone, tarbutilacina, 10 días antes de la siembra de ese maíz, para entre la primera aplicación y la segunda aplicación de tarbutilacina, puede ser biciclopirone, puede ser adengo también, que es una mezcla de un HPPD y una sulfonilurea. Estos pueden estar acompañados con metalaclor o con atracina, dependiendo cuál producto utilice. Sería un manejo más que sustentable para un maíz y con una problemática de yuyo colorado. Si llego a tener escape porque la población es altísima, puedo echar mano a productos como topramesones, tembotriones, productos poemergentes que controlan muy bien yuyo colorado. Estos productos que se utilizan en poemergencia de maíz son sumamente selectivos, y si los mezclamos con atracina son mucho más enérgicos y mucho más eficientes en el control de yuyo colorado. Bien, excelente. Bueno, vamos con alguna de las últimas. Ahora, de cómo ves el uso de mezclas triples de herbicidas residuales para situaciones complejas. Lo veo excelente. Me parece una técnica que se viene con el bajo costo que tienen algunos herbicidas que ya se han liberado la patente. Por ahí dan una mano fundamental, porque nosotros no tenemos una maleza puntual que gobierna nuestro lote. Es lo que yo por ahí expresaba en mi charla, es decir, por ahí haces un planteo muy enfocado en algunas gramíneas y en yuyo colorado, como puede ser una mezcla de sulfrentazones con metalaclor para yuyo colorado, que es excelente, pero ese lote tenía problemática de Eurocleopanicoides. Y vos decís, che, tengo un problema enorme dentro de ese lote de escape de Eurocloa, que era sumamente barato solucionarlo. A esa mezcla de sulfrentazones con metalaclor, si yo agregaba 700, 800 centímetros cúbicos de pivot, iba a lograr un control sumamente eficiente en una triple mezcla, con un producto tan barato como puede ser el Imacetapir. Pero yo tengo que conocer cuál es el banco de semillas y cuál es la problemática de ese lote en particular. Era muy fácil, muy barato de solucionarlo, pero lo tengo que conocer. Nos ha pasado este año de posicionar PPO con cloracetamida para lotes que tienen algo de gramíneas y yuyo colorado, y encontrarnos con tratamientos que sumábamos pivot mucho más eficientes cuando sumábamos ese pivot que controla sumamente excelente Eurocleopanicoides. Yo lo veo como algo fundamental. Lo principal es tratar de que estos tres productos sean de mecanismos de acciones diferentes que controlen principalmente las dos malezas que gobiernan el banco de semillas del lote y que son problemas. Totalmente. Acá hay una pregunta que yo creo que es muy buena y hace referencia un poco a la parte final de tu presentación, en entender el control como un manejo integrado, ¿no es cierto? Y la pregunta va más que nada orientada a aquellos umbrales de acción por los cuales es significativo hacer una aplicación o no, ¿no es cierto? Aquella cantidad o aquella población de malezas. Un poco que nos compartas tu experiencia con respecto a eso. Es decir, como yo empecé con las fotos esa, nos tenemos que acostumbrar a ver algo de malezas. Algo de malezas dentro del lote. No son perfectos los sistemas, y más si son sistemas biológicos. Hay muchas cuestiones que no manejan los técnicos, no manejamos al momento de una aplicación, porque intervienen muchas cuestiones biológicas en el control. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo un escape,
de malezas, si puedo accionar con gente dentro de un lote, llámese un escape de yuyo colorado o sorgo de Alepo, y evitar la proliferación y el aumento de ese banco de semillas, bienvenido sea. Cada vez se ve más utilización de gente en los lotes para evitar aumentar ese banco de semillas. Cada planta que yo saco del sistema lote, es más fácil la vida del preemergente al año siguiente, es decir, efectivizo y soy más eficiente con el mismo preemergente el próximo año. Es decir, si yo veo escapes y tengo que tener la posibilidad de que si ese escape es muy grande, ver si sinceramente necesito un tratamiento químico. Si a ese tratamiento químico se escaparon algunos individuos y tengo la posibilidad de hacer un repaso con gente, lo hago. Y si no, yo anoto ese lote que tuvo un escape de X cantidad de plantas y lo tengo presente para el año siguiente. El año siguiente voy a tener en cuenta que ese lote tuvo una X cantidad de plantas que se escaparon, puede ser de sorgo de Alepo, puede ser de Amaranthus, y anotarlo con 2 o 3 cruces. Cuando yo tengo que limpiar un lote, que es muy complicado, lo que recomendamos desde el equipo de trabajo es no a la rotación de cultivo. Vos me decís, che, pero me dijeron que rotáramos cultivo para ser más eficientes en el uso de los herbicidas. Sí, pero hay veces que verdaderamente necesito tener un cultivo como la soja, de porte bajo, para lograr ver lo que se escapa. Porque si no es como que estoy en el juego de la oca. Un año veo lo que se escapa y puedo accionar al año siguiente. El año siguiente voy con maíz y dentro de un maíz yo no veo lo que se escapa. No veo cuántas plantas de sorgo se me escaparon a mi tratamiento de herbicidas, no veo cuántas plantas de yuyo colorado se escaparon de herbicidas, y vuelvo a estar 2 o 3 pasos para atrás en la próxima campaña. Voy a decir, esto es una historia de nunca acabar. Por ahí es necesario sacrificar un sistema de rotaciones para tratar de enderezar y manejar bien un lote en un principio, de yuyo colorado o de gramíneas que se escapan por encima del porte de la soja, y que cuando yo siembro maíz las dejo de ver cuando está en B10, B11 ese maíz. Bien, excelente. Vamos con la última, Lucas, así cerramos en tiempo y también podemos seguir. Control de sorgo de Alepo en otoño, ¿vos lo ves factible? Más que nada por la traslocación de reserva. Sorgo de Alepo. En otoño. Para el equipo nuestro es la maleza más complicada que tenemos en la Argentina. Es decir, todo el mundo se hace un mundo con Amaranthus, sí. Yo sé que es muy complicada Amaranthus, pero tenemos muchísimas herramientas para accionar sobre una maleza que es complicada, hay muchísima información, pero es una maleza anual. Sorgo de Alepo es una maleza perenne. Para la erradicación, lo principal que tenemos en sorgo de Alepo es el trozado de los rizomas, tanto en otoño como en primavera. Yo en esta época, si la problemática es grande, buscaría trozar ese rizoma, tratar de, por ahí, si es focalizado, dejarlo expuesto a las heladas, que disminuya la cantidad, y si no quiero hacer una remoción de ese lote, lo trozo para que en la primavera la brotación sea múltiple y los controles sean más eficientes. Sí, yendo a tu pregunta, sí puede ser eficiente accionar ahora. Acuérdense que es una maleza que va a tener que mover un graminicida dentro. En esta época se ralentizan los sistemas por el frío, por la temperatura. Lo que se podría hacer es a esa aplicación de graminicida ayudarla con un sulfato de amonio para darle un poco más de traslocación y tratar de ayudarle a colapsar más yemas dentro de ese rizoma de sorgo de Alepo que yo tengo en mi lote. Bien, clarísimo, Lucas. A ver, nada, simplemente de parte mía y de todo el equipo de Spigagro, agradecerte por esta hora
que nos has dedicado a capacitarnos, a explicarnos, a instruirnos acerca de lo que ustedes están trabajando y a mostrarnos de que hay un futuro en el cual debemos ocuparnos, y no debemos ocuparnos solamente con químicos, sino con diferentes estrategias de control, justamente entre las cuales tenemos que empezar a pensar un poco más en los coayudantes. De mi parte, agradecerte por este tiempo, ha sido clarísimo todo. Todas las preguntas que hayan quedado en el tintero, en la página web de Speedagro figuran todas las direcciones de correo, y si no, al fin de la presentación de Lucas estaba su dirección de correo, así que pueden escribirlo directamente a él, pueden tercerizarlas a través de mí o de cualquier técnico de Speedagro, y van a ser respondidas. Así que, sin nada más que agregar, Lucas, te agradezco a vos, a todo tu equipo, a Luis, por la paciencia y por todo, y por el trabajo, y esperamos vernos pronto en alguna otra capacitación. Bueno, Juan Martín, muchísimas gracias, y gracias a la gente que estuvo presente. Lo que quiero hacer extensivo, estamos con el lanzamiento del primer Congreso Argentino de Ayudantes. Creo que se va a cambiar la fecha para los primeros días de octubre, pero se van a estar enterando mediante la web de AX o mediante las redes sociales de las diferentes empresas que son parte de este primer Congreso de Ayudantes de la Argentina, que se va a realizar en Córdoba. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lucas.